Continuamos conversando con el doctor Rafael Sánchez Cárdenas. Mire, preocupa que la política esté inmiscuida posiblemente, o quizás, o sin quizás, en este tema del dengue. ¿Cómo ustedes, como organización política, ahora le estoy hablando al representante de la organización política, que es PLD, y también ha tenido participación activa en este tema, Fuerza del Pueblo, no llevan el tema a que se le pueda sacar provecho político, diciéndole al gobierno, mire, ustedes han fallado en esto, han fallado en aquello, y redunde en un perjuicio político para el adversario? Mire, yo recuerdo cuando el COVID-19, el comportamiento frente al COVID del Partido Revolucionario Moderno fue verdaderamente desgarrador. En una crisis no de dengue como esto, eso es percata minuta. Lo del COVID era un fenómeno mundial que desarticuló la economía mundial, toda la logística de comercio mundial, la producción mundial. Creó una crisis financiera. Aumentó el endeudamiento de los estados. De manera que era un proceso mayor. Y recuerdo los ataques políticos que no reconocía nada. Un ejemplo para que usted vea la diferencia entre nosotros y ellos. Y cuando digo nosotros me refiero al Partido de la Liberación Dominicana. Nos regatearon los estados de emergencia hasta la saciedad, casi rogándole, y fueron acortando los estados de emergencia, bajo el alegato incluso, recuerdo a Pacheco, decir, eso es un chantaje del ministro de Salud estar pidiendo nuevos estados de emergencia. Triste porque esa misma persona acaba de decir que hay un interés político cuando se está hablando del dengue. Que no es falso lo que está diciendo. Pero ¿dónde que está el detalle, lo que quiero decir con estos estados de emergencia? Que ganaron la presidencia. Resulta que se pasaron más de un año reeditando los estados de emergencia. Se sirvieron como si no hubieran dicho lo que dijeron. En la oposición diciendo una cosa y del gobierno entonces hicieron estado de emergencia sin piedad. Dos cosas. Digo una cosa y hago otra. Nosotros no. Nosotros no queremos perjudicar a la población y menos politizar un tema de esta naturaleza. Ahora bien, nos vamos a quedar callados con estas alteraciones de las estadísticas. Aparte de que el grito social por la incidencia de la enfermedad, por los fallecidos, ha roto el corazón de la gente. Ver a ese médico que murió su hija de 13 años, ya casi una señorita, gritar a su hija y todavía anda por ahí sumamente conmocionado, le llegó al corazón de la gente. Y la gente se dio cuenta que también ellos estaban padeciendo y que no encontraban cama. Y entonces empieza a emerger el volcán social. Que nosotros lo único que hemos hecho es cuestionar esto y decir, pero ¿cómo va a ser si la información que hay? ¿Cómo esconder que un hospital está lleno de dengue? Hay médico, enfermera, eso sale. En salud es muy difícil eso. Si no fuera el año previo a las elecciones, que hay 2 elecciones el año entrante, esta inclemencia de dengue en 2023, así como sucedió cíclicamente, como usted indica, en 2019, no hubiera concitado tanta atención como hoy día. Se podría decir que es normal lo que está sucediendo, doctor Sánchez Cárdenas. No es normal. Mire, eso no es normal. Eso que yo le estoy diciendo del cambio estadístico, Boletín 39, eso va para la historia, Eso no es normal. Que haya dengue
Es normal porque esto es endémico en las zonas tropicales y subtropicales. Que fallecen personas sí, pero no tan pocas como la que están diciendo. Que no me digan que ahí se van a poner pacientes a los que le hacen PCR como fallecidos, porque la mayoría de los fallecidos son mediante diagnósticos clínicos. Revisión del cuadro clínico, lo hace el médico, un hemograma, está hemoconcentrando, tiene en su hematócrito, tiene las plaquetas que van bajando. La gente se sabe eso, que las plaquetas van bajando, y empieza a comprar guayaba y pimientos morrones para darle jugo a los pacientes. Eso es de perogrullo. Pero si hasta ahora en las estadísticas hay pocos casos de muertes por dengue, ¿quién ha manipulado si no es así y hay más muertes que esas estadísticas? ¿Quién ha manipulado eso? Porque no debería entonces quedar como que es una travesura o es para acomodar números. ¿Cómo puede suceder eso? Porque intencionalmente se ha hecho. Muy bien, pero tiene que rastrearse o no puede rastrearse cómo, dónde y cuándo se ha hecho, si hay más muertes. Porque preocupa, doctor, lo que usted está diciendo. Usted está diciendo, hay muchas más muertes que las que están reportadas hasta este momento. Y si eso se modifica intencionalmente para ocultar muertes por dengue, eso no debe pasarse por alto. Las evidencias están ahí. Mire, le acabo de mostrar los boletines. Del 19 no son 53 los muertos, lo modificaron. Pero aparecen en el boletín del 20, el 52 del 20. ¿Por qué en el 21 y el 22 no está el boletín 52 en ambos años? En ninguno de los boletines está. No, en ninguno de los años. Ni el 21 ni el 22 aparece el boletín 52. En el boletín final de cada año el no que está. Consolide la... No, mírelo aquí. Año 22, desde el boletín 44 no hay más boletines. Del año pasado. Pero yo que tengo que estar revisando eso porque esa es mi profesión. Faltan 8 boletines en el año 2022 entonces. Exactamente. Del 44 Pero al 52. Oiga la coincidencia. Ausencia en la plataforma. Ajá. Modificación de los datos del 19, que se le fue la pifia del 20. Aparecen los 147, no los 53 que pusieron el 19. 21 y 22 no está el boletín. En el 21 no está el boletín 52. En el 22, 8 boletines que faltan. Y ahora en el 23 aparece este fenómeno del boletín 39. Con el del 38. Que en vez del acumulativo, lo ponen en reversa a restarle a todo. Dicen que son 14,000. Hagamos una suma elemental. Si el boletín 38 tenía 13,891, me olvido del boletín 39 y sumo el 40 y el 41, son 3,000 casos. Más 13,000, ¿cuántos son? 16,000. 16,891. Estamos hablando ya de 17,000. Ellos están hablando de 14,000. Y nos queda la interrogante clave. Los 2,802 casos que le bajaron a los 13,000 en el boletín 39. Si usted le suma esos 2,000 a los 17,000, ¿cuántos son? 19,000. 19,000 y pico. Porque son 2,800. Es decir, que estamos hablando casi 20,000 casos. Que me expliquen eso. Que no le cuadra por ningún lado. Y que no me vengan a decir a mí que no es que asunto de estadística, no, que es la cuestión que la gente no se muera, porque están modificando el reporte de los muertos. No son los que le hacen PCR lo que ellos tienen que reportar. Están el diagnóstico presuntivo, clínico, que es el que domina, y eso está en la Panamericana establecido. La mayoría de los casos no pasa por eso. Y que no me digan, vamos a darle gratis la PCR ahora. No. Y eso está en la data de la Dirección General de Epidemiología. Hasta el boletín 39, ¿cuántos fallecidos? O al 41, ¿cuántos fallecidos hay 13, este año? 13.
usted está conteste consciente que son más de 3. No tengo la menor duda de que es así. Y el histórico, usted se pone a revisarlo y usted verá que es así. Esto es un número insólito. Y no ha mejorado la calidad. Mentira. Ni el año pasado, por eso está desaparecido el 52 del año pasado, donde 139 murieron con 10.700 casos. Esa es la realidad. Y eso no es política. Es que no tiene coherencia la información, la han deformado. ¿Para qué? Ahí viene la parte política. ¿A quién le conviene el pecado? Al gobierno. El que hace 2 semanas estaba todo está bien en salud. Ya esto del dengue está bajo control. Vamos en meseta y el frío viene y todo va a ser una maravilla. A celebrar Navidad. Le faltaban 5 boletines por publicar y en la medida en que iba saliendo se veía esa tendencia ascendente todavía hasta que lanzan la bomba del boletín 39. Mire, nosotros vamos a hacer la gestión para que un representante autorizado del Ministerio de Salud Pública asista a este espacio. Porque de ser como es lo que usted dice, que no tengo por qué dudarlo, y me imagino... Esos números son de los boletines que ellos emiten. Eso iba a mencionarle, e imagino que todo dato que usted ha indicado acá es dato tomado de las referencias oficiales, pues hay que prestarle atención a la sumatoria, a las omisiones, a lo que no cuadra, porque como usted lo explica, algo no cuadra. Entonces, ojalá nuestra gestión sea fructífera y no haya ningún tipo de contratiempo de que la autoridad de salud pueda asistir que dé la explicación a este espacio. Porque también me preocupa que usted indica que no han dado, que han dado la callada por respuesta. Es que no hay cómo responder eso. Dando la cara, mire, doctor. Eso es una cosa tan grosera que yo no sé qué van a decir para explicar eso, porque no es posible. Ellos saben perfectamente, aquí no hay que hacer nada. Cualquier pasante sabe que eso no es así, que el proceso acumulativo de los casos es ascendente hasta final de año. Y de golpe y porrazo le bajan 2.802 casos en el boletín 39. Ese boletín hay que coronarlo. Hay una parte que me gustaría conocer. Cuando hay mucha inclemencia de casos, de nada vale entonces tomar precauciones y previsiones, porque vi que se está fumigando, que según he escuchado y me he llevado de opiniones de personas expertas, de que no solamente la fumigación es necesaria, pero hay manera de evitar profusión de casos, y vuelvo y tomo como referencia que en 2019 a usted le tocaron más de 20,000 casos. Claro. Mire, la respuesta implica siempre la incorporación de la sociedad en el manejo de riesgo, y eso se hace mediante comunicación en salud, mediante orientación a la población para que tome sus previsiones cada familia individualmente y cada individuo. Eso va a asegurar que, advertida la persona, el agua que tienen en un tanque, una cubeta por ahí, tomen previsiones, la tapen y eviten que el huevo del mosquito, en 3 días del mosquito ahí, se reproduzca. Entonces, esa comunicación no se llevó a cabo con eficacia, que tocara a la gente y que viera de que realmente había un problema y que debía involucrarse en él, porque la idea era, todo está bajo control. Entonces, si todo está bajo control y no hay por qué preocuparse, como me decían con el COVID, que no dijera a los muertos, y entonces la gente se va a hacer la idea de que no está pasando nada y la gente se está muriendo. Eso es un error mío estratégico que yo no iba a cometer. Hay que decirle a la gente la magnitud del problema
y el impacto que está teniendo para que ella, porque la gente no es tonta, tome sus previsiones. Aquí faltó ese elemento. Ahora, lo otro, el saneamiento ambiental e intrafamiliar. Todo lo que es cacharros. Temprano, ya en mayo, hay que empezar ese proceso en las zonas más calientes del dengue. ¿Dónde son las zonas más calientes del dengue? Las zonas vulnerables. Es el que no tiene un grifo, el agua en un grifo. En Naco tiene que ser una cosa así para una gente contaminarse, que venga, le picó un mosquito por allá, porque el agua no está en tanque, el agua no está en cubeta. Pero se ha visto que no hay discriminación social en casos. No lo hay. Lo hemos visto. Pero veamos la relación de casos entre los pobres y los ricos. Hay mucha diferencia. Enorme. ¿Y usted cree que el centro metropolitano, Piantini, todos esos casos ahí, sería bueno que ellos publiquen el lugar de residencia, los epidemiólogos que hagan investigación, de dónde vienen todos esos enfermos? De las zonas donde la carencia de agua, el saneamiento ambiental y del espacio público no es bueno por los ayuntamientos, los cacharros que la gente tiene en su casa, quizás porque la pobreza va incluido con todo eso, falta de limitaciones educativas, etcétera, de instrucción. Entonces, todo eso implica de que la respuesta efectiva pasa por, en el día, sobre todo temprano en la mañana y en el anochecer, la fumigación para eliminar los adultos, mosquitos adultos, los cacharros para eliminar las larvas, que no se multiplique, usar el tenefo en las aguas para matar las larvas, tapar el agua que tienen en envases de múltiples como están. Es decir, todas esas medidas acompañadas de la línea de comunicación de orientación, la acción en las comunidades más vulnerables por los ayuntamientos, obras públicas y todo, para evitar los estancamientos de agua, etcétera. Porque una tapita de cerveza que tenga agua, ahí se crea un mosquito. En una tapita de cerveza. En una tapita de cerveza. O de refresco. Exacto. Yeah. Es un vasito de esos plásticos. Entonces, con esta situación de hecho que hay mucho dengue, porque hay mucho dengue, es poco lo que individualmente se puede hacer. No, siempre, por eso digo, la respuesta es del gobierno y la población. En cualquier situación tiene que haber una combinación una de combinación. Esfuerzos, cuando la población se incorpora en la respuesta, y el gobierno debe propiciar la participación de la sociedad en su respuesta con los grupos organizados en las comunidades, religiosas, barriales, deportivas. Pero se me debe informar para yo poder integrarme. Quien tiene la información es el Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud. Entonces hay que poner en alerta a la gente. Hay que movilizar la preocupación ciudadana alrededor del tema que ya vamos mirando, que viene ascendiendo. ¿Se está haciendo? Ese fue el fallo. Ahora se viene a hacer, pero tardío, cuando ya estábamos tocados como estamos mirando. Podíamos haber limitado un poco el impacto, pero también hay que decir, cada vez con este cambio climático vamos a tener picos más altos y expandido incluso, como acabo de decir, por zonas que no son tropicales como Europa, que ya están llegando. ¿En qué periodo del año, si se puede identificar por usted, doctor Sánchez Cárdenas, un mes, debe empezarse el anuncio de prevención, la medida de prevención? Cuando se identifica y es previsible, porque le estoy hablando de 2 a 3 años, si venimos en ese silencio epidemiológico, hay que pensar de que pasado esos 2 o 3 años se va a producir. O sea que 2022 fue un buen momento para estar alertado en 2023. Evidentemente. Pero es que a nivel internacional, cuando usted ve, Brasil es el país que más casos tiene. El 19, 3.1 millones en las Américas. Pero Brasil tenía 2 millones de los 3. ¿Pero por qué? Es la zona tropical por excelencia. La Amazonía, todo aquello. Es decir, estamos hablando de que la facilidad que tiene esta zona para el crecimiento y multiplicación. Y Brasil es una potencia ante República Dominicana, ¿verdad? De manera que el tema
Yo pienso que si las políticas de desarrollo se expanden hacia esas zonas vulnerables, con una reurbanización, con un saneamiento ambiental, con agua potable dentro de la vivienda en grifos y no en tanques. Nada más que no haya eso, yo estoy seguro que la reducción sería tremenda del número de mosquitos que puedan haber. Porque no tendría unas condiciones para multiplicarse fácil. Supongo que como buen dominicano que somos, o como buenos dominicanos, en 2024, desde el 1º, el 2 de enero, ya se estarán empezando a tomar medidas. Bueno, este es un año epidémico, es de suponerse que el año que viene caiga y sea muy poco lo que tengamos. ¿Y por qué hay años epidémicos y otros no? Ese es el ciclo de ese virus. Oh, ya. O sea, el proceso, históricamente se ha visto ese comportamiento que tiene el virus. A nivel internacional también es así. No, a nivel internacional. No es una condición especial de República Dominicana. No. Todos los países tropicales y subtropicales tienen en el año esa oleada de dengue. Hay países que no llega el dengue. Zona fría, Noruega, Rusia. La zona frías. ¿Por qué baja en diciembre aquí los casos? Porque en la medida que se enfría, el mosquito no tiene los alicientes climáticos para su multiplicación. Pero cuando viene la parte caliente, fíjese que los picos vienen de junio en adelante. Usted ve cómo van creciendo y julio, agosto, septiembre se mete por allá. Octubre, con el cambio, se está extendiendo más hacia el frío porque es más caliente ahora el clima. Entonces, ese condicionamiento ambiental es importante para que se dé. ¿Cómo yo no me confundo, doctor, cuando tengo un síntoma y digo, bueno, eso es una gripecita, eso es una fiebre, es una infección? ¿Cómo yo determino o me percato de que puede ser dengue? ¿O qué debo hacer ante determinados síntomas? Bueno, en periodo de silencio epidemiológico del dengue, una fiebre puede tener una explicación, igual que ahora hay como los casos de influenza, de virus sincitial, etcétera, que pueden estar conviviendo simultáneamente y por tanto puede haber la necesidad de hacer diagnóstico diferencial. Ahora, esos años en que usted tiene ya claramente establecido que estamos en dengue, en epidemia de dengue, una fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y articulares, sobre todo en edades entre 15 y 5 años, de niños pequeños, menores de 15 años, y estamos en epidemia de dengue, usted lo primero que tiene que empezar ante un estado febril, dengue. Y entonces, ¿qué acción tomar? Ir al médico. Ya. No tratar de resolverlo de manera tradicional en la casa. Eso cuando surge hay que ir al médico. ¿Por qué? Porque aquí se establece, el dengue tiene esa fase inicial, febril, luego tiene la fase crítica, que se establece entre el 7º y el día 12, ahí aproximadamente, en el que pasa la fiebre, luego viene el periodo de complicaciones ya de la economía del cuerpo, fallos en los líquidos que empiezan a extravasarse y se dan inflamaciones de pierna, todo ese tipo de cosas, de procesos inflamatorios por extravasación de líquidos que pueden llevar a la gravedad de los fallos por hemoconcentración. Si es a tiempo que se llega al médico, es más fácil controlar la implementación interna en un cuerpo. Claro, porque usted lo agarra el virus en la fase febril, no en la fase crítica. Después de una semana, ya el paciente está en esa fase crítica, entra. Y si hay alguna complicación, entonces
Ahí es que se produce la mayor mortalidad. Definitivamente. Bien. Y luego viene el periodo de recuperación. Cuando un paciente pasa a la fase febril y no ha hemoconcentrado, no se han deprimido mucho las plaquetas, etcétera, entonces empieza su proceso de recuperación y sale sin mayor complicación. La mayoría de las personas lo hacen así. Usted tiene 20,000 casos y solo 47 mueren por esas complicaciones. Y esos 20,000 y tanto que quedan sin mayores complicaciones, no hay secuelas ahí. Muy pocas, muy pocas. Yeah. Doctor Rafael Sánchez Cárdenas, luego de este conversatorio, lo único que me llega a la intención del deseo de que se concrete es la postura de las autoridades ante la modificación que usted ha indicado se ha hecho las estadísticas de dengue en República Dominicana, no solamente con la parte de los fallecimientos en este año, que usted indica que son muchos más, sino lo que también nos señala ocurrió para 2019 y la semana de reporte de 2021 que falta, más las 8 semanas de reporte a partir de la 42, de la 44 que faltan, 8 semanas de 2022. Son demasiados indicadores. Usted se da cuenta que hay con relación al dengue, que usted dice, bueno, pero aquí qué es lo que está pasando. Bueno, autoridades de salud, por favor, a que nos digan estas inquietudes, cuál es la respuesta, la posición de la Autoridad de Salud de República Dominicana, porque son temas muy delicados. La salud es lo más delicado. Y que no piensen en temas políticos, porque ahora yo veo que quieren sacar el dengue porque el sartén está muy caliente, de circulación. La preocupación ciudadana no la pueden apagar trayéndole, vamos a vacunar con dengue, alerta epidemiológica por sarampión. Aquí no hay sarampión. Y ese tema de Estados Unidos, etcétera, por sarampión, es verdad que la OPS ha hecho su llamado. Estamos de acuerdo. Pero ojo con pretender desviar la atención de este problema que todavía no está claro. De acuerdo a lo que usted ha dicho, evidentemente que no. Gracias, doctor Rafael Sánchez Cárdenas, por su participación en La Hora con Gregory. Hasta mañana, les espero a la misma hora.